Bueno, bienvenidos a este último módulo de estratigrafía secuencial, en el cual vamos a ver las unidades de alta frecuencia. Son las unidades más útiles para los geólogos que combinamos análisis de subsuelo con análisis de campo, en los estudios de campo. En los estudios de campo nosotros tenemos la máxima resolución estratigráfica. Y como decíamos en el primer día cuando hablábamos de los principios de la geología, decíamos que las capas tienen en sí un sentido cronoestratigráfico. Así que bueno, si nosotros podemos reconocer capas, podemos llegar a hacer estratigrafía secuencial. Las unidades secuenciales de alta resolución, decíamos, son las capas, y tratamos de clasificar las capas de acuerdo a un trabajo excelente de Campbell del año 67. Reconocemos láminas, conjunto de láminas, capas, conjunto de capas, y pasamos a otras unidades superiores que son las parasecuencias, conjunto de parasecuencias, secuencias. O sea, desde una pequeña lámina de unos pocos milímetros, conjunto de láminas, como puede ser, por ejemplo, un ripple, una capa, o un ripple o una ondulita, una capa, un conjunto de capas, una parasecuencia, conjunto de parasecuencias, van a conformar distintas unidades secuenciales. Decíamos, ¿por qué una capa es una unidad secuencial? Porque a lo largo de toda su extensión, por el principio de superposición, separa rocas más antiguas de rocas más modernas. Cada superficie, la superficie inferior y la superficie superior de cada capa. O sea que son superficies con un significado cronoestratigráfico. Vamos a ver las unidades secuenciales de alta resolución. Decíamos, acá tenemos una síntesis, está en inglés, el trabajo de Van Wagoner, entre lo que son láminas, abajo, conjunto de láminas, capas y conjuntos de capas. Cada una de estas unidades tiene su definición y tiene una resolución que nosotros las podemos encontrar en el campo, por ejemplo, porque nos da la máxima resolución. Los estratos, decíamos, tienen un significado cronoestratigráfico porque las superficies limitantes, a lo largo de toda su extensión, separan rocas más viejas de otras rocas más nuevas, de acuerdo al principio de la superposición. La unidad secuencial de menor escala es la lámina, y las unidades secuenciales de alta resolución, como decíamos, tienen distintas escalas, ¿no? Las unidades de mayor resolución, en capas hasta láminas, solo pueden reconocerse en lo que serían muestras de roca. Los testigos corona, como ustedes saben, son tubos de roca que se toman en los pozos y que a nosotros nos permiten ver en toda calidad la roca, o en los afloramientos, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen las distintas unidades secuenciales, desde lo que es la secuencia, parasecuencia, que vamos a ver ahora lo que son, conjuntos de parasecuencia, conjuntos de capas, conjuntos de láminas y láminas. Como podemos ver acá dice, bueno, rango de tiempo. Las secuencias abarcan normalmente miles de años, centenares de miles de años a millones de años. Y a medida de que vamos, el rango de tiempo es más corto, hasta las láminas que se pueden formar en cuestión de minutos o segundos. Extensión lateral, vamos a ver que, bueno, a medida de que las secuencias tienen mucho mayor extensión lateral, obviamente, que las otras unidades de mayor resolución. Y el espesor también, ¿no? Los espesores siempre de la secuencia hasta la lámina. Y la resolución de las herramientas, dice acá, o sea, la paleontología resuelve a nivel de las secuencias, la sísmica de exploración resuelve conjunto de parasecuencias y secuencias, los perfiles eléctricos pueden resolver casi al nivel de capa y conjunto de capa, y esto que dice acá, core and outcrop, no son otra cosa que los testigos corona y los afloramientos. Los testigos corona y los afloramientos nos dan la máxima resolución. En los afloramientos podemos ver estas unidades secuenciales de las láminas hasta las capas y conjuntos de capas. Bueno, una unidad, digamos, que tiene mucho o ha tenido mucha difusión dentro de la estratigrafía secuencial son las parasecuencias. Las parasecuencias pueden definirse como una sucesión relativamente concordante de capas o conjunto de capas limitadas, genéticamente relacionadas, limitadas
a la base y al techo por superficies de inundación o sus concordancias correlativas, o superficies de concordancias correlativas. O sea, básicamente lo que vemos es como en esta foto, que de abajo hacia arriba vemos que se va haciendo más arenoso hasta que llegamos acá a este punto y a partir de acá aparecen lutitas en un contacto neto. ¿Cuál era la explicación o qué explicación se le da a esto? Diciendo, bueno, hay una progradación del sistema, cada vez tenemos sistemas más costeros, hasta que llegamos a un punto que hay una inundación rápida. Las parasecuencias en realidad surgen a partir del trabajo de unos tesistas, que después, bueno, eso se lo aplicaron y se cambió el nombre, pero originalmente se llamaban Punctuated Aggradational Cycles, o ciclos de agradación puntual. Goodwin y Anderson publicaron esto en el año 85 y básicamente ellos hablaban de que había intervalos de somerización separados por intervalos de profundización. Estos PAC, digamos. Y los PAC formaban estos conjuntos de PACs individuales marcando ascensos y descensos relativos del nivel del mar. Van Wagoner define las parasecuencias como los ladrillos, estos son los building blocks, los ladrillos que construyen las secuencias depositacionales. Internamente, cada uno de estos son ciclos como de progradación y seguidos por ciclos de inundación. Bueno, estas parasecuencias nosotros las reconocemos como muchas veces eventos de somerización o eventos de regresión normal. Acá pasamos, por ejemplo, de un offshore a un shore phase bajo, a un shore phase alto. ¿Se acuerdan las partes de la playa? Esto es la cara de playa baja, la cara de playa alta. Y a partir sobre una superficie de inundación lo que tenemos es el offshore nuevamente. O sea, una somerización separada por superficies de inundación o sus superficies correlativas. Obviamente las parasecuencias van a tener distinta expresión dependiendo de la zona, ¿no? En zonas más costeras van a ser más arenosas y en las zonas más internas vamos a tener estos ciclos donde vamos a tener mayor desarrollo de lutitas. Bueno, tengan en cuenta siempre que las parasecuencias en algún lugar pueden tener buena resolución. En otros sectores, por ejemplo, si tenemos el caso de frentes deltaicos, acá tenemos como sistemas deltaicos que van progradando hacia la pantalla. Entonces, bueno, cuando prograda un sistema deltaico y las zonas aledañas pueden recibir subsidencia, de manera tal de que no necesariamente estos ciclos o estas parasecuencias que se van a originar allí van a resultar de cambios eustáticos, sino que pueden ser sistemas autocíclicos. Ahora se los voy a explicar un poquito en la hoja. Y también estas parasecuencias, como decía Muti, si uno se mueve lateralmente hacia el continente, esta progradación puede ser seguida de una inundación. Y esta inundación que parece neta en la parte interna, en otras zonas puede ser una secuencia grano decreciente. O sea, tengan en cuenta estos cambios en las parasecuencias. Vamos a ver un poquito en el papel el tema de las parasecuencias. Decíamos, conceptualmente, una parasecuencia es una sucesión relativamente concordante de capas o conjuntos de capas limitado hacia el base y techo por superficies de inundación o superficie transgresiva. Esto que tenemos acá es una parasecuencia. Si en amarillo tenemos las arenas, esta sucesión grano y estrato creciente representaría una parasecuencia. Tengan en cuenta siempre estos espesores son de varios metros, pongamos de 2,30 metros más o menos. Yo les comentaba que las parasecuencias, si están relacionadas a cambios del nivel del mar, a cambios eustáticos, están relacionadas a procesos alocíclicos. ¿Qué son los procesos alocíclicos?
o los halociclos. Los halociclos son procesos externos, son provocados por ejemplo, cambios a nivel del mar, cambios climáticos, cambios. Los halociclos, ¿por qué uno, por ejemplo, si va a distintos valles acá en la zona de la provincia de Buenos Aires, se encuentra que el relleno es muy parecido? Porque el clima era el mismo. Entonces, en dos zonas que no están conectadas, pueden llegar a tener la misma sucesión, el mismo relleno, porque tienen un factor en común, y es el que controla. El factor común que controla, si es externo, estos ciclos se van a llamar halociclos. Cuando el factor que da la ciclicidad es producido por un fenómeno propio del sistema depositacional, es cuando nosotros hablamos de autociclos. A los ciclos entonces decíamos externo. A los ciclos interno. Factores internos. Típico halociclo o autociclo. Típico autociclo, decíamos, nosotros tenemos un sistema deltaico, ¿no? Entonces, nuestro delta, que está viniendo para acá, está produciendo un lóbulo deltaico que está avanzando. 1, 2, 3. El sistema fluvial avanza y produce un lóbulo deltaico. Hasta que en determinado momento va a ser más fácil para el sistema depositacional directamente cortar el río acá y empezar a formar un nuevo delta en este punto. Entonces este va a ser, por ejemplo, nuestro delta 1. Acá vamos a tener el sistema depositacional que empieza a formar un nuevo delta. O vamos a ponerle acá un delta 2. ¿Qué es lo que pasa en esta zona? Que ya no recibe el aporte del sistema fluvial y los sedimentos. Entonces, ¿qué pasa? Esta zona ya no va a poder progradar, sino que la misma subsidencia va a hacer que esta zona se hunda. Entonces, sobre estos que eran antes el lóbulo, vamos a tener una transgresión marina. Esta zona se va a hundir y esta zona se va a formar un delta. Hasta que en determinado momento el sistema fluvial le quede más cómodo cortar y distribuir los sedimentos en esta otra zona, formando un nuevo delta que yo lo voy a llamar 3. En este momento toda esta zona va a pasar, la subsidencia va a hacer que esta zona nuevamente se hunda. O sea, de manera tal de que si yo hago un corte en el frente deltaico, voy a encontrar que, bueno, primero tengo la progradación del delta, estoy viendo un corte frontal, voy a ver la progradación de 1, después cuando el delta migra hacia acá, hacia este lado, esta zona se sigue hundiendo, por lo tanto el siguiente sistema deltaico lo voy a encontrar acá. Y finalmente, cuando el sistema deltaico toma esta otra dirección, el siguiente delta va a estar en esta zona. Esto va a hacer que en la vertical nosotros tengamos distintos ciclos grano decreciente. Los ciclos van a ser, grano creciente. Los ciclos van a ser grano crecientes porque el abandono del sistema deltaico va a ser abrupto. Y vamos a tener sobre esto una inundación marina. O sea, si yo tengo acá mi lóbulo deltaico y este es el nivel del mar, si yo voy a este punto voy a tener una sucesión grano creciente, separada por lutitas.
Si vengo aquí, voy a tener una sucesión grano creciente separada, o dos sucesiones grano creciente. Pero no van a ser producidas por cambio a nivel del mar, sino va a ser producida por autociclos. Lo mismo se puede dar cuando si tenemos sistemas fluviales, por ejemplo. Los sistemas fluviales, donde nosotros tenemos ríos meandriformes que van migrando, a medida que van migrando sobre la plataforma, sobre la llanura aluvial, van a producir conjuntos de capas, grano y estrato decrecientes. Entonces, eso van a ser relacionados a autociclos. Bueno, ya que estamos con el pizarrón, vamos a esquematizar lo que serían los conjuntos de parasecuencias. Los conjuntos de parasecuencias son cuando tenemos varias parasecuencias apiladas, una encima de la otra. Y si bien cada parasecuencia en la vertical siempre son somerizantes, o sea, podemos tener lutitas que pasan arena, más someras, lutitas que pasan arenas más someras, tenemos distintas situaciones. O sea, si el patrón se repite más o menos constante y no hay grandes cambios en la somerización, lo que hablamos es que el conjunto de parasecuencias, todas estas parasecuencias, acá tenemos por ejemplo 4 parasecuencias, cada parasecuencia separada por un límite de parasecuencias que son estos. Estas parasecuencias, cada una progradante, separado por su límite, no tienen variaciones ni hacia la progradación ni hacia la regresión. Así que esto decimos que es un conjunto de parasecuencias agradante. Agradante porque agrada verticalmente. Si nosotros en cambio tenemos un conjunto de parasecuencias donde hacia abajo son más lutíticas y a medida de que vamos hacia arriba se hacen más y más arenosa o más con facies más costeras, lo que decimos que bueno, cada una de estas, si bien cada una de estas secuencias individualmente es progradante, el conjunto también lo es. O sea, este va a ser cada parasecuencia su límite, cada parasecuencia es progradante, pero en conjunto, todo el conjunto de parasecuencias es progradante. Entonces hablamos de un conjunto de parasecuencias progradante. Si en cambio tenemos parasecuencias que van a ser primero más arenosas y a medida que vamos hacia la parte superior se hacen más finas y con facies más distales, vamos a decir que tenemos un conjunto de parasecuencias retrogradantes. O sea, tengan en cuenta después de que cada uno de estos conjuntos de parasecuencias van a ser típicos de determinados cortejos sedimentarios. En esta, cada una
de las parasecuencias es grano y estrato creciente. Pero el conjunto es retrogradante. Entonces este sería un conjunto de parasecuencias retrogradante. Ya ustedes se darán cuenta que los conjuntos de parasecuencias progradantes van a ser típicos de lo que sería el high-span system track, que es progradante, y lo podemos tener también en parte del low-span system track, simplemente, básicamente en low-span programming wedge, la cuña de low-span programming wedge, la cuña de progradante de bajo nivel. El conjunto agradante también puede ser común en el low-span system track, y el conjunto de parasecuencias retrogradantes normalmente es típico del cortejo transgresivo. Bueno, volviendo otra vez a nuestras parasecuencias, decíamos las parasecuencias por definición corresponden a eventos externos, a los cíclicos, ¿no? Existen problemas locales en sistemas que corresponden a sistemas autocíclicos, por ejemplo los sistemas deltaicos que yo le explicaba en el dibujo. Y las parasecuencias pueden pasar a zonas proximales, a secciones, inclusive granos decrecientes, porque estas superficies de inundación tampoco son universales, ¿no? Bueno, el origen de las parasecuencias. Acá tenemos el trabajo original de Goodwin y Anderson. Ellos dicen, bueno, que tenemos ascensos y caídas del nivel del mar, ascensos eustáticos combinados con la subsidencia. La combinación de ascensos y caídas eustáticas de alta frecuencia con la subsidencia hace de que haya ascensos muy rápidos y caídas más leves. Entonces ellos ¿qué es lo que dicen? Que durante las etapas en las que el nivel del mar sube, imagínense acá, acá abajo tenemos los distintos ciclos de Milankovitch, lo vamos a ver ahora, también seguramente con Raquel lo van a ver más en detalle, los ciclos de Milankovitch, distintos tipos de ciclicidad, de ciclos de tercer orden, de cuarto y de quinto orden de la frecuencia. Si yo superpongo todos estos cambios eustáticos me da una curva bastante compleja, la que sumada a la subsidencia hace que, bueno, hay periodos en los que el nivel del mar sube más despacio con algunas caídas, y periodos en los cuales el nivel del mar sube muy rápido, porque en este caso en este momento que tenemos acá, se está sumando un ascenso eustático a una subsidencia marcada. Entonces, bueno, ¿cuál es el resultado acá? Que el nivel del mar sube mucho más rápido y tiene periodos en los cuales como que se frena. Entonces, los periodos en los cuales sube mucho más rápido serían los periodos en los cuales se produciría el límite de la parasecuencia. Mientras que estos periodos en que el nivel del mar sube con menor velocidad, o acá con el caso compensado por la subsidencia, serían los periodos en los cuales la parasecuencia prograda. Ese sería lo que se presupone como el origen de las parasecuencias. Decíamos, se originarían por cambios cíclicos en el aporte sedimentario o cambios cíclicos en el nivel del mar. La interacción de los cambios eustáticos superpuestos con distinta frecuencia está propuesta por Van Wagoner como principal causa del origen de las parasecuencias, que como verán es muy similar a lo que proponían Goodwin y Anderson en el 85. Bueno, los conjuntos de parasecuencia, como decíamos, son arreglos de las parasecuencias que pueden ser tanto agradante, como es el que está acá abajo, retrogradante y progradante, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a la derecha, dos arreglos de parasecuencia. Cada uno de estos conforma una sucesión progradante separados por estas superficies de inundación. Bueno, recuerden siempre conjunto de parasecuencias progradantes, retrogradantes y agradantes.
Los conjuntos de parasecuencia van a ser característicos de distintos cortejos depositacionales. El cortejo de Lowstan, el Lowstan System Tract, vamos a tener conjuntos de parasecuencias agradantes y conjuntos de parasecuencias progradantes, sobre todo en la cuña de bajo nivel. El cortejo transgresivo se caracteriza por conjuntos de parasecuencias retrogradantes, mientras que el cortejo de alto nivel tenemos conjuntos de parasecuencias progradantes. Bueno, los diagramas de Wheeler, el otro día vimos cómo se formaba o cómo se fabricaba un diagrama de Wheeler. En la secuencia ustedes en el práctico van a hacer un par de diagramas de Wheeler en la cual van a tratar de pensar cómo es la distribución de todos estos cortejos a lo largo del tiempo, desde el Lowstan Fund hasta el cortejo todo el cortejo de bajo nivel, el cortejo transgresivo y el cortejo de alto nivel. ¿Y dónde se ubicaría en cada superficie? Por ejemplo, la superficie, la sección marina condensada, el hiato subaéreo, etcétera, etcétera. Bueno, como decíamos, los diagramas de Wheeler lo que permiten es analizar en toda su resolución la evolución de las secuencias desde el punto de vista cronoestratigráfico. Y podemos discriminar entre hiatos erosivos y hiatos no depositacionales.